A nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del INERM, les damos la más cordial bienvenida. Y en esta novena sesión del curso Historia Constitucional, Diputados Constituyentes de 1856-1857, contamos con la grata presencia del doctor Daniel Márquez. Haré lectura de su síntesis curricular. El doctor Daniel Márquez es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, es licenciado en Filosofía por la misma Casa de Estudios. En la actualidad se desempeña como investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es también participante de la Defensoría de los Derechos Universitarios en la UNAM. Es miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Administrativo Capítulo México, así como del Instituto Nacional de Administración Pública. Ha impartido cátedra en universidades como la UNAM, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Latina. De igual manera, ha desempeñado diferentes cargos jurídicos y administrativos en instancias del Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. La tarde de hoy, el doctor Daniel Márquez abordará la biografía de un gran personaje, Melchor Ocampo. Con ustedes, el conferencista. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la cálida recepción. ¿Cómo empezar a hablar de un personaje? Creo que este es uno de los problemas más significativos de cualquier exposición. Cuando nosotros hablamos de un tema en particular, podemos buscar algunos antecedentes de ese tema, podemos intentar asociar ese tema con algunos de nuestros conocimientos previos y también podemos quizás darle un poco de rienda suelta a la imaginación para intentar construir la exposición. Pero cuando hablamos de un ser humano, cuando tratamos de ver cuál es el impacto de ese ser humano en la vida de una nación, yo me he preguntado cómo podemos abordar al personaje. Alguien que ha escrito biografías, Ralph Roeder, dice que la biografía es una amalgama de los conceptos que tiene el protagonista acerca de sí mismo y de los que se forman de los demás. Por lo que, en su opinión, la biografía sería menester iniciarla con una hoja en blanco. Una hoja en blanco. Pero bueno, a nosotros se nos obliga a que la hoja no esté en blanco. Se nos pide que tratemos de perfilar al personaje. El personaje nace en Michoacán en 1814 y muere en Tepeji del Río en 1861. Hay una serie de fuentes biográficas a las que podemos acudir para tratar de perfilar a Melchor Ocampo. Ahí, por ejemplo, le cito a Bulnes Francisco, El verdadero Juárez y la verdad sobre la intervención y el imperio en México, el mismo Bulnes Francisco, Juárez y las revoluciones de Ayutla y de Reforma, a Gustavo Casasola, 6 siglos de historia gráfica de México, Carmona Dávila Doralicia, Memoria política de México, Flores Torres Óscar, habla de Niceto de Zamacois, la muerte de Melchor Ocampo, Patricia Galeana, el Tratado Magdaleno Ocampo, la comunicación interoceánica y el libre comercio, Herrera Peña José, Juárez y el destierro, Ocampo Melchor, escritos políticos, León Nicolás, hombres ilustres y escritores michoacanos, Filibert Mendoza Eduardo, personajes notables de la historia de México, Romero Flores Jesús, don Melchor Ocampo, el filósofo de la Reforma, Paul Ángel, prólogo, biografía en Ocampo Melchor, obras completas, Terán Marta,
la suerte de Melchor Ocampo, sus haciendas en el valle de Marabatío, irrigadas por el río Lerma, Valadez José, don Melchor Ocampo, reformador de México. Y bueno, si alguien se preocupa por escribir sobre la vida de otra persona, quizás esa persona sobre la que se escribe ha realizado una serie de acciones que se consideran dignas de ser narradas, de ser contadas, una serie de actos que por sus características sobresalen de los que sus coetáneos puedan haber realizado. Yo quiero dar unas ideas guía, porque me parece que estas ideas guía se pueden transformar en herramientas muy útiles para entender al personaje del que estamos hablando. El poder público es la suma de aquellos derechos individuales que los hombres ceden a la sociedad. Si nosotros revisamos nuestro artículo 39 constitucional, lo podemos entender muy bien. Todo poder dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. El poder público es la suma de aquellos derechos individuales que los hombres ceden a la sociedad. Esta es una idea de Melchor Ocampo. La caridad despierta todos los sentimientos de benevolencia que existen en el corazón humano. Hoy nos preocupamos por el hecho de que el ser humano parece hacer realidad esta idea de Hobbes, homo homini lupus, el hombre se transforma en el lobo del hombre. Vemos cómo los hombres matan a otros hombres, cómo los hombres lastiman a sus mujeres, a sus niños, cómo las mujeres lastiman a sus hombres. Vemos cómo el gobierno piensa que la solución a los problemas es el uso de la fuerza. Y esto que de magnífico, de hermoso que hay en la política, que es el consenso, que es el diálogo, vemos que no existe, que desaparece de alguna forma. La política cede el espacio de alguna manera a cierta barbarie vinculada o asociada al uso irracional de la fuerza. Quizás nos hace falta esa caridad para despertar nuestra benevolencia y tratar de ver al ser humano como lo que es, efectivamente nuestro igual. Y bueno, también esta es una frase de Melchor Ocampo. Los españoles destacan que es de bien nacido ser agradecido. No hay nada más hermoso que el agradecer a una persona los favores que nos pueda haber dispensado, buenos o malos. Melchor Ocampo también muestra esta dimensión del agradecimiento. Michoacán me sacó de la oscuridad, le debo mis sacrificios, mis placeres. Sí. El estudio de la naturaleza, de los libros o de procedimientos industriales puede procurar el grado de instrucción que cada uno necesite para desempeñar por sí solo su papel en el mundo. Melchor Ocampo es un individualista y lo expresa de esta manera, poniendo énfasis en lo que como seres humanos somos, generando esa reflexión sobre nuestras capacidades para interactuar de manera inteligente con el mundo. Hay una fe superlativa en el ser humano en esta frase. ¿Queréis ser independientes? Aprended, trabajar, economizar. ¿Queréis que México lo siga siendo? Uníos, uníos. Qué gran frase. Hoy, en que vivimos precisamente la gran fractura de la política, hoy que vemos cómo este sistema de partidos se unen para impulsar reformas estructurales, les llaman así, para nuestro país, pero son incapaces de unirse
para darle a la sociedad mexicana este espacio de tranquilidad y de estabilidad que demandamos los mexicanos día a día. Esta dialéctica que se genera entre la gente que está a favor de los pobres y la gente que está a favor de los ricos, o esta dinámica entre ladrones corruptos y ciudadanos impolutos, una serie de dialécticas que nos muestran cómo lo significativo de este momento histórico es la fractura, el ser humano incompetente para mirar al ser humano. Y aquí vemos este llamado que se hace precisamente en el siglo XIX. ¿Queréis que México siga siendo independiente? Hay que unirse. La publicidad es la mejor de las garantías en los gobiernos. Si cada hombre público diese cuenta de sus actos, la opinión no se extraviaría tan fácilmente sobre los hombres y las cosas. Debatimos leyes 3x3. Peleamos por ver si los hombres públicos nos deben decir lo que hacen en público. Ellos dicen que no deben hacerlo porque los pueden secuestrar, porque les pueden robar. La paradoja es que eso que a ellos les pueden hacer es lo que vive el ciudadano día a día. Pero también nos muestra de alguna forma inteligente algo que es maravilloso. La transparencia no se inventó en el extranjero. En México teníamos una sana doctrina asociada precisamente a lo que se tenía que hacer en el espacio público. Y una idea significativa de lo que se debería hacer en el espacio público era precisamente dar publicidad a lo que se hace. He procurado hacer ver que deber y derecho son la mismísima cosa, sin más diferencia que la faz porque se vea. Allí verá usted que la necesidad de las relaciones es el origen del derecho y del deber. Hoy se habla de derechos, se habla de empoderar a grupos, pero no se habla precisamente que los derechos son correlativos de deberes y que no podemos hablar de una dimensión sin hablar también de la otra. Que es muy importante, sí, el que logremos construir una sociedad anclada en derechos, pero que también es muy importante que alguien haga los deberes. Ahora sí que como en la escuela, los niños tenemos que hacer los deberes. Bueno, los ciudadanos estamos obligados en la colectividad, en la vida societaria, a hacer nuestro deber. Es muy fácil tener derechos, es muy complicado asumir obligaciones, porque asumir obligaciones es hacerse responsable. Así de simple, así de básico. Los males de México para él, entre los principales, el fastidio con el que muchos ven la cosa pública. Para que exista una república se requieren ciudadanos. Para que exista una democracia se requieren demócratas. Para que exista gente capaz de ejercer derechos se necesitan personas conscientes de sus obligaciones. ¿Lo hemos entendido? Porque hay una voz del pasado que nos dice que esto es así y que esto siempre debió ser así. Otro mal que hay en México es el egoísmo con que otros la explotan. Hoy nos enteramos cómo se utiliza la cosa pública para negocios. Vemos cómo las reformas estructurales son el fermento para que algunas personas generen empresas, creen fortunas. Y leer los periódicos a veces es llegar a una especie de catálogo de, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo fácil? Un catálogo de horrores, porque nos enteramos con mucha prontitud
de cuáles son los grupos que ganaron tal licitación, de quién se robó qué cosa, de qué sucedió en tal lugar. Nos presentan investigaciones de cómo se generan pirámides de negocios con ciertas acciones públicas, pero también se vuelven espacios para la impotencia, porque no podemos hacer nada. No tenemos capacidad para hacer nada. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de ser ciudadanos. Nos hemos olvidado que la ciudadanía también es una magistratura y que esta magistratura obliga precisamente a que los ciudadanos tomemos también el control de lo público. La debilidad con que se tolera el vicio. Somos un país de corruptos. Lo vemos como normal. Nadie se indigna, no veo manifestaciones diciendo ¡fuera corrupción de México! ¿Sí? Somos un país de obesos. No veo tampoco manifestaciones diciendo no más comida chatarra, no más azúcar de manera indiscriminada en los alimentos. Somos un país de alcohólicos. No veo a gente pidiendo que cierren bares, cantinas y demás espacios donde se consume alcohol. No soy, y lo voy a aclarar, una persona que tienda a una moralina absurda. Sin embargo, sí me impacta el cómo en ocasiones vemos los males del país, los sabemos, los entendemos, los analizamos, los debatimos, pero nos quedamos en esos espacios y ya no vamos al siguiente nivel, que es la acción para solucionar esa clase de problemas. La falta de instrucción. Hoy vemos a un grupo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, peleando el tema educativo. Vemos a otro grupo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, diciendo que el tema educativo debe mejorarse. Vemos a otro grupo de presión, Mexicanos Primero, saliendo a debatir y diciendo lo que se hizo está bien, pero hay que perfeccionarlo. Pero se nos olvida algo muy fuerte. Cuando en 1946 se incorpora al artículo 3º constitucional el paradigma humanista, México ya había definido qué clase de ciudadano quería formar. Lo tenía muy claro. No sé por qué alguien en las oficinas públicas piensa que un paradigma empresarial como es la calidad puede contribuir a generar un mejor ciudadano. Y no sé cuándo los padres de familia le compraron a esa gente ese paradigma. No logro entender. No logro entender. Pero nos falta instrucción. Esto se dijo en el siglo XIX. En 1867 se generó, gracias a los oficios de Benito Juárez, una ley de instrucción pública. México ha tenido experiencias que van desde el lancasterismo, el positivismo, hasta el paradigma humanista de la década de los 40, hoy trastocado por la idea de calidad. Y somos incompetentes todavía para entender que la instrucción está asociada con la clase de ciudadano que el país requiere y que ese ciudadano es el mismo que debe ejercer derechos y también es quien debe cumplir con las obligaciones que el ser ciudadano le impone. La propiedad sacada de sus bases naturales y enfeudada al clero, ese era un problema de ese momento histórico. Eso propicia normas como la desamortización de bienes del clero, bueno, es más a civiles y clero. Pero hemos superado, por ejemplo, el trauma de 1992, la reforma que se hizo al artículo 27 constitucional, la vuelta que poco a poco se está gestando en el Estado mexicano al latifundio. O sea, lo hemos entendido, porque
Cuando sacamos a la propiedad de lo que por naturaleza le corresponde, la propiedad deja de cumplir los fines sociales y se transforma simplemente en un espacio para el lucro, para la utilidad ramplona, sin sentido y sin contenido. Otro problema que veía Ocampo era la riqueza y la insolencia del clero. En su momento histórico es muy interesante. Vamos a ver un debate que tiene como un guía, por ejemplo, y cómo ese debate le lleva a intentar regular de alguna forma el tema de las subvenciones parroquiales. La falta de probidad y previsión en los gastos públicos. ¿En qué quedó el experimento de presupuesto base cero? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Por cierto, ¿alguno de ustedes salió a debatir qué se hace con los 4.700.000.000.000 de pesos que, por ejemplo, a nivel federal se gastan? Que casi corresponden a 1/3 del Producto Interno Bruto del país. 4 billones. Uf. 4 billones. Bueno. La prostitución de la llamada administración de justicia. Hoy nos dicen que ya tenemos juicios orales. El 10 de junio de 2011 incorporamos el paradigma de derechos humanos a la Constitución. El 6 de junio cambiamos la ley de amparo. Pero parece el gato pardo. Algo debe cambiar para que todo siga igual. Mucha publicidad. Y en mercadotecnia dicen que cuando un producto necesita mucha publicidad para venderse es porque es malo. La oralidad, por ejemplo, la tuvimos desde el siglo XIX y a principios del siglo XX en México y no funcionó. Nadie nos explicó eso cuando impulsaron esta reforma en materia de juicios orales. El paradigma de derechos humanos hoy se enfrenta a algo terrible, a un retroceso que se viene gestando desde las decisiones que se enarbolan en órganos jurisdiccionales. Vemos también cómo el Estado mexicano estorba la acción de organismos supranacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué quise llamar su atención con estas ideas? Porque el México del siglo XIX se parece mucho a este México del siglo XXI. Peligrosamente se parece a este México del siglo XXI. Para seguir llenando nuestra hoja en blanco, vamos a ver al hombre. ¿Era ambicioso? Bueno, su vida política fue corta, murió a los 47 años, hay que decirlo, murió relativamente joven, asesinado, dicho sea de paso. Bueno, según José C. Valadez, Melchor Ocampo nunca ansió el mando, y no porque no tuviera talento o facultades para ejercerlo, ni por exceptuarse de la responsabilidad, ni por los caprichos de la independencia personal, sino por la placidez inefable que siente el hombre, dando a su saber la forma del consejo útil a su patria. Melchor Ocampo se asumió como un consejero de su país. Melchor Ocampo se asumió como una persona que quería servir a su país. Jesús Romero Flores nos dice que Melchor Ocampo es hijo de su época, exponente fidelísimo de su tiempo, apasionado de la libertad, libró por ella sus más fuertes combates, enamorado del estudio, consagró a las investigaciones científicas todos los instantes que le dejaban libres sus elevadas tareas de estadista. Filántropo, pasó la vida haciendo el bien, mártir de su causa, selló con su sangre en el cadalso su doctrina y acción. Fue naturalista, filósofo, maestro, literato, economista, nada medias, todo en plenitud por vocación y cultura. Cerebro que fue foro luminoso, corazón desbordante de amor y brazo movido por una voluntad férrea que supo conducir a los hombres por el difícil sendero del deber. Me empieza a caer bien Melchor Ocampo. No sé a ustedes, pero
empiezo a ver en él a un ser humano universal. De esos seres humanos que son muy pocos, pero que dejan una huella indeleble en el corazón de muchos. Sin embargo, a este ser humano se le acusó en algún momento de traición, no crean que le fue tan bien en la vida. Según Félix Romero, no era un tipo ideal y atrayente por su talante y hermosura, no, antes bien su aspecto de hombre meditabundo y serio, con la mano derecha en la solapa de la levita y el aire de indiferencia para todo lo que se encontraba a su paso, lo hacen a él también pasar desapercibido. Ocampo no llamaba la atención, sino cuando despegaba los labios y hacía sentir sus agudezas en la conversación familiar. Era cortés, fácil, tranquilo, benévolo, lleno de gracia y frescura. Como orador, su palabra era clara, lógica, precisa, con fundamento. No aspiraba a ser grandilocuente, ni parecía serlo, pero con su voz bien timbrada, aunque no muy extensa, tenía las inflexiones a propósito para todos los asuntos y todas las situaciones. Ese es el hombre. Quizás yo podría hacerles un favor, detenerme aquí. Ya tienen ustedes una serie de herramientas para conocer al ser humano. Ya vieron que hay seres humanos que escriben sobre ese ser humano y tratan de expresar lo que es. Ya vieron que en sus ideas expresa humanismo, libertad, una frescura, un ánimo de servir, de ser útil a su patria. Y ya vieron que las personas que lo evalúan lo hacen en una forma, de una manera que parece ampliamente favorable. Pero bueno, tengo la responsabilidad de estar con ustedes 2 horas, así es de que agárrense. Sí. Vamos a analizar al personaje entonces en unas dimensiones que a mí me parecen importantes. En el contexto histórico-social, lo que llamé yo la formación de un liberal, la obra político, científica y social de Ocampo. Y cierro con lo que llamo serenidad ante la muerte. Vamos a analizarlo en ese contexto. Raúl Noriega menciona, refiriéndose a Benito Juárez, que el México de su niñez es el México insurgente de Hidalgo, Morelos y Guerrero, el México de Fray Servando, el doctor Mora y Gómez Farías, el de su juventud, y el de su madurez, el México de Santa Anna y Miramón. No debemos olvidar que Juárez nace en 1806 y que José Telésforo Juan Nepomuceno Melchor de la Santísima Trinidad también es un hijo del siglo XIX. Él nace el 5 de enero de 1814, 4 años después del famoso Grito de Dolores que da inicio a la lucha por la independencia nacional. Esto posiblemente marca su talante liberal. Surge a la vida en el momento en que se está precisamente gestando esta gran nación que hoy llamamos México. ¿Sí? Esta nación que desafortunadamente ha tenido pocos gobernantes a su altura. 7 años después del nacimiento de Ocampo, el 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entra triunfante a la Ciudad de México. El ambiente de ese día se desprende de la proclama de Agustín de Iturbide, en donde expresa este personaje tan retorcido, tan particular. Ya recorrí el inmenso espacio que hay desde la esclavitud a la libertad. Ya sabéis el modo de ser libres. A vosotros toca señalar el modo de ser felices. Sí, así era ese hombre.
En este sentido, no debe extrañarnos, en el caso de Melchor Ocampo, que encontremos en su historia un hombre que nace en la lucha, que se forja en la lucha, y que la idea de libertad marque de una u otra forma el sendero de su vida. Hay un debate sobre quiénes fueron sus padres. Algunos dicen que fue hijo de padres desconocidos, a quien después se le agregaría el apellido de Ocampo. Otros dicen que fue un niño expósito abandonado en el portal de una casa en la Ciudad de México, donde se encontraba la dueña de la hacienda de Pateo, Marabatío, doña Francisca Xaviera Tapia, sí, y que ella adopta Ocampo. Otra versión destaca que como fue bautizado en la parroquia de San Miguel, sí, habría la posibilidad de que Francisca Xaviera Tapia fuera su madre, y para arropar esta versión se cita el testimonio de José Farruco. En lo que se refiere a su padre, sí, se le cree hijo de Ignacio Alas, un independentista que milita en las fuerzas de Ignacio López Rayón y Morelos, o de Antonio María Uraga, un cura de Marabatío. Ustedes recuerdan Hidalgo, no era extraño que en ese tiempo los sacerdotes tuvieran hijos. Se piensa entonces como más verosímil que el padre sea este cura de Marabatío, Antonio M. Uraga. Sin embargo, según Ángel Pola, el nombre del padre del señor Ocampo yace en la tumba con doña Josefa, única poseedora del secreto, y cualquier nombre que digan no es más que una suposición. Sin embargo, Ángel Pola, el mismo que afirma lo anterior, sostiene que tiene evidencia de que Melchor Ocampo fue hijo del licenciado Ignacio Alas. Según él, un retrato de don Ignacio Alas, sí, permite mostrar el parecido que tiene con Ocampo. No obstante, José Valadez y Salvador Pineda discrepan. Sobre todo Pineda dice que el origen de Melchor Ocampo está en la oscuridad y en el misterio. Lo que tenemos que entonces que considerar es algo tan básico como lo siguiente: ¿importa de quién haya sido hijo, quién haya sido su padre o su madre? Al final estamos analizando al hombre público, analizamos a la persona que legó a la posteridad sus acciones, analizamos a quien en alguna medida es considerado con justa razón el filósofo de la Reforma. Sus primeras letras nos dicen que quizás las aprendió de Antonio María de Uraga o del sacerdote Ignacio Imitola. El contexto en el cual se desenvuelve nuestro personaje es muy importante, sí. El 28 de septiembre del 1821 se firma el Acta de Independencia del Imperio Mexicano y aparecen dos bandos, el monárquico y el republicano. Viene el golpe de Pío Marcha y Epitacio Sánchez, lo que genera este famoso primer imperio, y vemos cómo en el Congreso, por 77 votos contra 15, el 18 de mayo de 1822, se nombra Agustín emperador de México. El 1 de enero de 1823 surge un personaje que cruzará su destino con el de Melchor Ocampo: Antonio de Padua, María Severino, López de Santana y Pérez de Lebrón. Sí. Este personaje desconoce a Agustín de Iturbide y emite el plan de Casamata el 1 de febrero de 1823,
lo que lleva un gobierno provisional el 21 de marzo de ese año y se encarga el Ejecutivo a un triunvirato integrado por Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. Nuestra nación, a par de las contiendas entre federalistas y centralistas, empieza a sufrir otra serie de problemas. Esta pérdida del territorio que se va a concretar con la invasión norteamericana de 1857 inicia en julio de 1823, cuando Centroamérica se separa de México. Otra tragedia interesante que vive nuestro país es la fortaleza de nuestro vecino del norte y la emisión de la famosa doctrina Monroe. Sí. El problema entre Rusia y Estados Unidos por un edicto ruso que declaraba que los territorios ubicados más allá del paralelo 51 pertenecían a Rusia y la defensa de los países cuya independencia había reconocido Estados Unidos son en alguna medida el punto de inflexión de esa doctrina Monroe. Estos países estaban amenazados por la Santa Alianza, integrada por Rusia, Austria y Prusia. Esto motiva la primera comunicación de la doctrina Monroe, en la que Quincy Adams le informa al barón ruso Tully que los continentes americanos no eran susceptibles de recibir colonias europeas. La segunda aparece en el mensaje de James Monroe de 2 de diciembre de 1823, en donde se expresa que los continentes americanos, por la condición libre e independiente que han asumido y sostienen, no deben ser considerados de aquí en adelante como objeto de futura colonización por ninguno de los poderes europeos. Y eso se sintetiza en aquella famosa frase, América para los americanos, que en este momento de tratados de libre comercio, acuerdos para la seguridad y la prosperidad de América del Norte, bueno, me enteré de algo que me impactó, que algunas leyes se negocian ya con representantes norteamericanos. Pues es una evidencia de algo terrible que está sucediendo ya en nuestro país. Bueno, la reforma en materia de juicios orales la impulsó ni más ni menos que el famoso, la famosa Agencia Americana para el Desarrollo. ¿Sí? O sea, bueno. Ahí tienen ustedes evidencia de cómo la historia parece repetirse. Unas veces dicen algunos como tragedia, otras veces como comedia. El 7 de septiembre de 1823 abre sus sesiones el nuevo Congreso Constituyente y ahí se debate el tema del federalismo y el centralismo. En el primer bando encontramos a un liberal de la talla de Valentín Gómez Farías, y en el segundo, precisamente, a Fray Servando Teresa de Mier. El 19 de julio de 1824, por órdenes del Congreso del Estado de Tamaulipas, muere fusilado en Padilla Agustín de Iturbide en su intento por regresar a México. Este personaje quería poner su espada al servicio del país. Había un edicto que lo había declarado traidor y desde este punto de vista reo, y la pena para ese delito era la muerte. Hay otra serie de eventos que impactan en nuestro país. Por ejemplo, el 18 de noviembre de 1825 capitula San Juan de Ulúa, que era símbolo del colonialismo español. Desafortunadamente después se va a volver símbolo de la represión en México. El 27 de diciembre de 1836, durante la presidencia de Justo Corro, España reconoce la independencia de México. Otro aspecto interesante es la Asamblea Americana de 17 de julio de 1826, en la que participan México, Colombia, Perú y Centroamérica. Y aquí empieza a gestarse esa gran labor diplomática que México había desarrollado en el mundo hasta ni más ni menos que el año 2000, cuando hicimos quién sabe qué barbaridad con nuestras relaciones exteriores. Perdón por expresarlo así, pero
Eso hicimos, eso hicimos. Sin embargo, nuestro país sigue siendo objeto de múltiples vicisitudes. Vemos cómo el 23 de noviembre de 1826 se da el pronunciamiento de Otumba de José Manuel Montaño, ¿sí? Pero nuestro personaje sigue creciendo. Ocampo, por ejemplo, el 18 de octubre de 1826 ingresa al Seminario Tridentino de Morelia, en donde estudió retórica, latín, aritmética y teología, y el 26 de octubre de 1827 inicia estudios de bachiller en Derecho. En 1828 se divide el Partido Liberal en dos bandos, uno que apoya a Manuel Gómez Pedraza y el otro a Vicente Guerrero. Esto propicia que el 16 de septiembre de ese año se pronuncia Antonio López de Santana, declarando nulas las elecciones. El 18 de enero de 1829 se declara insubsistente la elección de Gómez Pedraza y se designa presidente de la República a Vicente Guerrero. Viene el intento de invasión de Isidro Barradas en julio de 1829 y en 1833 Antonio López de Santana ocupa la presidencia de la República. Se retira y designa a su vicepresidente, Valentín Gómez Farías, como presidente provisional. Las reformas de Gómez Farías de corte liberal provocan un pronunciamiento militar del coronel Ignacio Escalada, que al grito de religión y fueros, ¿sí?, se levanta en contra del gobierno. Esto propicia que Antonio López de Santana vuelva a la capital y retome la presidencia el 28 de octubre de 1833. Y en este periodo de la historia encontramos a Melchor Ocampo en el ejercicio profesional en el bufete del licenciado José Ignacio Espinosa Vidarte, que había sido ministro de Justicia y de Negocios Eclesiásticos en el gabinete del presidente Anastasio Bustamante, y de quien se sospechaba que había participado en el alquiler del barco y en el pago al capitán del mismo para prender en Acapulco y entregar en una de las playas de Batía de Huatulco y fusilar en Cuilapan, Oaxaca, a don Vicente Guerrero, el 14 de febrero de 1831. Esto es interesante porque vemos cómo las intrigas palaciegas no están en alguna medida exentas de la participación de personajes que tienen papeles secundarios, pero que por alguna circunstancia de vida se transforman en papeles primarios. El 2 de octubre de 1835 y hasta abril de 1836 se libra la guerra entre México y Texas. El 29 de noviembre de 1835, Miguel Barragán inaugura la República Centralista. Las famosas 7 leyes, los estados dejan de ser tales, devienen departamentos, y se gesta este gran debate en torno al llamado Supremo Poder Conservador. Y en 1834 encontramos a nuestro personaje Melchor Ocampo de regreso a Pateo, a Marabatío, dedicado a la agricultura y a las ciencias naturales. Inicia también una relación libre con su ama de llaves o nana, Ana María Escobar, ¿sí? Y con esta mujer tiene 3 hijas, Josefa, Petra y Julia. En 1836 se alista como voluntario en el ejército para luchar contra Francia en la llamada Guerra de los Pasteles. Sin embargo, para fortuna de él y quizás también para la del país, ya se había firmado la paz, se reconocen las reclamaciones que hacían los países que se consideraban afectados en esta llamada Guerra de los Pasteles y pues no ve acción militar. El 14 de marzo de 1839 hace un viaje a San Martín Texmelucan, Puebla, y el 6 de marzo de 1840, a bordo del paquetebote Salamandra, viaja a Francia. ¿Sí? Y bueno, con esto terminamos esta parte de mi exposición. Entramos a la segunda.
la formación de un liberal. Quizás para orientar un poco los argumentos de este apartado, yo tendría que hacerles una pregunta. ¿Cómo se gesta un ser humano? Más allá de lo biológico, por supuesto. O sea, ¿qué es lo que hace que cada ser humano sea lo que es? ¿Cómo los procesos de socialización y el espacio de experiencias van construyendo al ser humano que cada uno de nosotros es? Melchor Ocampo no es ayuno de este proceso. Sí. Como aclaración previa, yo debo mencionarles que la ideología liberal en ese momento de la historia, lo que se llamaba liberal en México, porque ustedes van a ver más adelante cómo Melchor Ocampo hace una crítica al liberalismo mexicano, que yo creo que si Jesús Reyes Heroles en el liberalismo social mexicano la leyó, por lo menos la omitió, porque don Jesús Reyes Heroles cree ver en el liberalismo social mexicano una especie de ideología que trata de conciliar de alguna forma grandes desarrollos de filosofía con decisiones prácticas en el país. En el caso de Melchor Ocampo vemos algo un tanto interesante desde el punto de vista de la crítica al liberalismo mexicano. Entonces, la ideología liberal pugnaba por disminuir el poder de la Iglesia, difundir la enseñanza pública con carácter laico, instaurar el registro civil y desamortizar los bienes del pueblo. Para entender el espíritu liberal de Melchor Ocampo, a la par de la aportación en su formación de Ignacio Alas y Antonio María Uraga, las primeras influencias de la ideología revolucionaria las recibe de los grupos independentistas que visitaban frecuentemente la hacienda de Pateo, contacto que influye en la conformación de su pensamiento. También es importante destacar el papel que juegan Manuel Gómez Pedraza, un militar que fue ministro de Guerra y Marina y posteriormente entre 1832 y 1833 presidente de México, y su condiscípulo Juan Bautista Loreto Mucio Francisco José de Asís de la Santísima Trinidad Ceballos Gómez Añudo, pero para efectos prácticos Juan Bautista Ceballos, sí, que fue presidente de la Suprema Corte entre 1852 y 1853 y presidente de México en 1853. Tampoco podemos ignorar, también debemos destacar que Melchor Ocampo estudia el curso completo de filosofía de Francisco Jaquier. En esta obra se dice: la filosofía es lo que puede ser conocido por la razón, la ciencia. Tiene 4 partes: la lógica, la metafísica, la física y la ética. La primera y la última, es decir, la lógica y la ética, se dirigen a la práctica de una actividad. Además, estudia el sensacionalismo del sacerdote Etienne Bonnot de Condillac, ¿sí? Y esto, que es un difusor del empirismo liberal inglés en Francia, lo que le permite a José C. Valadez afirmar que con Condillac y Jaquier nacerá la devoción de Ocampo por las matemáticas y con estas la costumbre del discernimiento, la precisión en las ideas, las proporciones de los hombres, la inflexión de las sumas, el conocimiento de las cantidades y sobre todo el lógico enlace de las cosas y de los pensamientos. Ocampo estudia Derecho en la Ciudad de México, se dedica también al estudio de la botánica, la química y las ciencias naturales. En su viaje de 1840 a Francia, pasa a Italia y a Suiza. Además, Ignacio Alas, como benefactor, le consigue un puesto en la legación mexicana en Londres. Se había agotado el dinero, incluso había mandado a vender sus libros de la ciencia, de su hacienda, para financiar su viaje. Y bueno, entonces, ante la necesidad económica, se ve obligado a trabajar. A su regreso a México en septiembre de 1841, inicia su carrera política. Sí.
El 28 de septiembre de 1841, los generales Gabriel Valencia, Mariano Paredes y Arrillaga y Antonio López de Santana firman las llamadas bases de Tacubaya con el objetivo de derrocar al presidente Anastasio Bustamante. Y en 1842, Melchor Ocampo es electo diputado por el estado de Michoacán para el Congreso Constituyente de ese año. En esa asamblea debatían dos grandes grupos, de un lado la tribu liberal y federalista, en la que se adscribía Ocampo, y del otro la conservadora y centralista. Ocampo, durante su labor como parte de este Congreso Constituyente del 42, pugna por el federalismo, lo que le enemista con el gobierno santanista. En 1845, Texas ingresa a la Unión Americana, lo que propicia la guerra entre México y Estados Unidos, el 25 de abril de 1846, con el primer choque entre los ejércitos de ambos bandos. Estados Unidos declara la guerra a México el 13 de mayo del 46. En este contexto, el 12 de mayo de ese año, Gregorio Barandián y José María Lafragua le notifican a Ocampo su elección como gobernador interino de Michoacán para el periodo del 5 de septiembre de 1846 al 13 de marzo del 48. Como ustedes se darán cuenta, este proceso se da cuando está la guerra entre México y Estados Unidos y además hay problemas internos significativos. El 26 de noviembre del 46, Ocampo, con la vocación democrática que le caracteriza, restituye en manos del Congreso la suma del poder que la Revolución le había otorgado. Además, para enfrentar al invasor, forma un cuerpo militar llamado Matamoros. El 30 de abril del 47 propone resistir la invasión norteamericana con una guerra de guerrillas. Después del desastre militar de septiembre del 47, cuando la capital está en manos del invasor, se reúnen los gobernadores en Querétaro para discutir los pasos a seguir. Ocampo y otros 4 gobernadores consideran que puede hacerse un esfuerzo para continuar la guerra. La mayoría aboga por la prudencia y la transacción. Ante el ofrecimiento del gobernador de Querétaro, aparte de sus oraciones, de una pieza de artillería en malas condiciones como aportación a la lucha, Melchor Ocampo le pide al secretario de la Junta, Francisco Zarco, que ponga usted que el Estado de Querétaro contribuye para la guerra con la carabina de Ambrosio. En congruencia con sus ideas, desde su puesto se rebeló contra el Tratado Guadalupe Hidalgo de 2 de febrero de 1848, mejor conocido como el Tratado de Paz, Amistad y Límites entre los Estados Unidos y la República Mexicana, suscrito en la villa de Guadalupe Hidalgo. A través de este tratado, México pierde 2.400.000 kilómetros cuadrados, entre ellos los territorios de Texas, Nuevo México, Alta California y parte de Tamaulipas. El 27 de marzo del 48, derivado de esto, envía su renuncia al Congreso y afirma: dejé ese gobierno en ocasión de haberse pactado en el Tratado de Paz que los americanos apoyarían al gobierno contra los mexicanos que se opusieran a la paz. Él se oponía a esa paz. Él quería hacer la guerra de guerrillas. Por congruencia, no podía estar en un gobierno que apoyaba ese tipo de proceso. Y quizás esto es algo que tenemos que considerar, congruencia. Hoy se falta a las instituciones y el argumento es: no renuncio, no renuncio, no renuncio. Sí. Caray, cuánta congruencia hace falta en los hombres públicos actuales y cuántas lecciones podrían obtener de personajes como Melchor Ocampo. Sin embargo, no se prescinde de sus servicios. El 30 de abril de 1848, Ocampo figura como uno de los 13 candidatos a la Cámara de Diputados al Senado.
En 1848 se le elige senador de la República y además miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Sin embargo, su tranquilidad se ve truncada ante la imputación de hacer circular en Michoacán el poema Tata Dios, una traducción de la poesía del francés Pierre-Jean de Béranger, Le Bon Dieu, lo que mueve al clero en contra de los liberales. Hay que destacar que Ocampo es ajeno a este proceso, porque el verdadero traductor de Béranger es ni más ni menos que el doctor José Manso, un amigo de Ocampo. En 1850 presenta su proyecto de reforma al sistema de pesos y medidas, ensalzando el sistema métrico decimal en la vida económica de México. Por esta reforma, el 1 de marzo de 1850, el presidente José Joaquín Herrera lo nombra ministro de Hacienda. En ese espacio se opone al convenio entre Francisco de Arrangois y William Parrish Robertson para el pago de la deuda exterior mexicana. Ese convenio entre quien era secretario de Hacienda y el representante de los acreedores es algo terrible, porque no solamente se les daba privilegios exclusivos para importar plata, también pedían una indemnización de 4 millones de lo que el gobierno de Estados Unidos le había dado a México como parte de la indemnización por la pérdida de estos 2.400.000 kilómetros de territorio. Y entonces, bueno, Ocampo se opone a esto, sí. Propone levantar la prohibición de introducir algodón en rama, lo ve como un mecanismo para recaudar ingresos, las arcas públicas están vacías, él piensa que esta puede ser una forma de obtener recursos, y como no se aprueban sus propuestas, renuncia el 12 de mayo de 1850 y regresa al Senado. En su casa de Pomoca, sus amigos le advierten que las legislaturas de algunos estados votarán por él para presidente de la República. El 3 de enero del 51, el secretario del Congreso anuncia que de 23 legislaturas, 9 votaron por Ocampo y 12 por José Mariano Martín Buenaventura Ignacio Nepomuceno García de Arista Nuez. Mariano Arista, para más señas. ¿Sí? En ese contexto, Ocampo ve dos peligros para México: el predominio de la autoridad eclesiástica y la miseria de la población más baja. De su polémica con Clemente Munguía, obispo de Michoacán, se convence que solo dos partidos quedarán frente a frente, el de él, el liberal, y el conservador de Munguía. Así proyecta nacionalizar al clero, embarnecer la economía popular y la separación Estado-Iglesia. Como el 11 de marzo de 1851 se conoce su proyecto, envía al Congreso de Michoacán una representación para la reforma del arancel de obvenciones parroquiales y propone un proyecto de ley en la materia. El 3 de marzo de 1852 al 24 de enero del 54, vuelve a ocupar la gubernatura de Michoacán y abandona el cargo por la Revolución Conservadora del 14 de septiembre de 1852. Al 5 de enero de 1853 funge como secretario de Hacienda en el gobierno de Mariano Arista, cargo al que renuncia. El 26 de abril del 53, un grupo de hombres armados le entrega el pliego del Supremo Gobierno a cargo de Antonio López de Santana, que contiene la orden de su destierro sin apelación alguna. Al día siguiente, esa misma escolta lo acompaña a Tulancingo. Se le dan dos opciones: la cárcel de San Juan de Ulúa o el expulso voluntario. Ocampo decide marchar a San Juan de Ulúa y allí pide una celda para él y su hija Josefa, que lo acompañaba. Ante las incomodidades de la cárcel para la niña, acepta el expulso voluntario y en enero de 1854 parte a Nueva Orleans. En Nueva Orleans conoce el pensamiento de Pedro José Proudhon y se relaciona con otros liberales como Benito Juárez, Ponciano Arriaga y José María Mata. Al creer que los liberales preparaban una revolución contratando mercenarios,
aunque los liberales rechazan la acusación, el gobierno santanista confisca la tierra de Pomoca y cualesquiera otros bienes de Melchor Ocampo. Esto, en lugar de arredar a nuestro personaje, lo fortalece. Sufre una serie de penurias terribles en Nueva Orleans. Penurias, llevaba una cantidad, 3,000 pesos, si no mal recuerdo, pero como es muy generoso, apoya a otros liberales que no tienen la misma capacidad económica que él. Es más, se lleva a José María Mata, quien después va a ser su yerno, ¿sí? Y paga el viaje de José María Mata. Entonces, cree que una forma de recuperar su ingreso es comprar una serie de baratijas que le habían dicho que eran muy baratas en Nueva Orleans y las iba a vender en Brownsville, en otro lado. Y bueno, resulta que no sale bien el negocio. Entonces, ese es parte del anecdotario. En este sentido, se le nombra a Melchor Ocampo presidente de la Junta Revolucionaria y a José María Mata secretario. Aquí entonces habría que hacer esta aclaración. Se afirma que los liberales exiliados en Nueva Orleans vivían en pobreza, que Melchor Ocampo era alfarero, que José María Mata trabajaba como mesero y Benito Juárez en una fábrica de cigarros. No obstante, José C. Valadez dice que eso no es exacto, ¿sí? Dice que es mentira que se haya desarrollado por parte de los liberales esta clase de actividades. Sin embargo, a mí sí me interesa destacar que el liberal del que estamos hablando también se forja en la vicisitud, porque los exiliados de México confiesan haber sufrido momentos de penuria. Juárez contrae la fiebre amarilla, Ocampo sufre una apoplejía y se enferma de bronconeumonía, y Mata sufre una profunda depresión nerviosa. En este contexto, Melchor Ocampo se une a la Revolución de Ayutla de 1854. El 9 de agosto de 1855, Santana abandona la Ciudad de México y en octubre de ese año Juan Álvarez es designado en Cuernavaca presidente municipal. A su vez, Juan Álvarez nombra a Melchor Ocampo ministro de Relaciones Exteriores, cargo al que renuncia después de un mes por desacuerdos con Ignacio Comonfort, diferencias que describe en una obra llamada Mis 15 días de ministro. Aquí es importante que les destaque algo porque esto le va a dar contexto a algunas ideas que hay más adelante. Melchor Ocampo creía que Ignacio Comonfort era un patriota. Sin embargo, también pensaba que era ajeno a los principios, que no escapaba a las vanidades y sutilezas del mando y que era veleidoso. Si se dan cuenta, Melchor Ocampo no tenía una gran opinión de Comonfort. Y creo que después Comonfort le da la razón a Ocampo, ¿sí? Se le elige diputado al Congreso Constituyente, jura el cargo en febrero de 1856 y se integra a la Comisión de Constitución. También es secretario de esa comisión y posteriormente presidente del Congreso. Entre sus aportaciones a la Constitución del 57 se encuentran precisamente la libertad de cultos y el énfasis que pone en la idea de soberanía. Ignacio Comonfort jura el 1 de diciembre de 1857 como presidente constitucional. El 17 de ese mes abroga la Constitución, disuelve el Congreso y encarcela al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez, lo que provoca una guerra civil que abarca el periodo de 1858 a 1860. La resistencia en contra del golpe de Estado de Comonfort inicia el 11 de enero de 1858, cuando una parte de la tropa de la ciudad se pronuncia en su contra. Como Comonfort quiere obtener el apoyo de los puros, ordena la libertad de Benito Juárez y retira la vigilancia que le había colocado a Melchor Ocampo. El 15 de enero del 58 entra Juárez a Guanajuato
y el Congreso de ese estado lo declara presidente constitucional de la República, en su calidad de presidente de la Suprema Corte, y en esa época el presidente de la Suprema Corte era el vicepresidente del país. El 20 de enero, después de platicar con Benito Juárez, Melchor Ocampo es designado ministro de Hacienda, Relaciones y Guerra. Entonces, aquí hay una carrera pública de Melchor Ocampo que abarca las secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación, Fomento, Guerra y Hacienda, en los periodos que abarcan entre enero de 1858 a enero de 1861. De Hacienda, de 19 de enero a 17 de marzo del 58, del 16 de julio al 18 de diciembre del 59 y del 20 de enero al 5 de abril de 1861. Al trasladarse el gobierno a Veracruz, se dictan las leyes de reforma, cuya redacción fue responsabilidad de Ocampo, particularmente la ley de desamortización de bienes eclesiásticos. Juárez lo nombra enviado extraordinario ante el gobierno inglés y ministro plenipotenciario ante el gobierno de Estados Unidos. El 23 de julio de 1859, Ocampo expide el decreto sobre el registro civil. Ahí está la famosa epístola Ocampo, esa que ya no se recita porque atenta contra la igualdad de género. Y el 1 de diciembre de 1859 negocia con el representante estadounidense Robert Milligan McLean el Tratado de Tránsito y Comercio entre la República Mexicana y los Estados Unidos de América, mejor conocido como Tratado McLean-Ocampo, en el que, a cambio del reconocimiento y apoyo norteamericano, el gobierno de Juárez le concedía, entre otras cosas, los derechos de tránsito en el Istmo de Tehuantepec y en las rutas Nogales-Guaymas y Camargo-Monterrey-Saltillo-Mazatlán, la facultad discrecional de proteger la ruta ístmica y un ventajoso acuerdo comercial. Ese tratado se firma el 4 de diciembre de 1859. El 28 de febrero de 1860 lo aprueba la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Sin embargo, el 15 de mayo de 1860, el Senado de Estados Unidos se niega a aprobarlo porque, en su opinión, obligaba a ese país a intervenir en los asuntos domésticos de México. Aunque en un informe de Mata del 1 de junio de ese año se destaca que el rechazo se debió a que no representaba un triunfo para el gobierno de Estados Unidos. Y esto es muy interesante porque el asesinato de Melchor Ocampo se va a justificar supuestamente por haber traicionado a México al suscribir el Tratado McLean-Ocampo. Sí. Y aquí sí habría que considerar que sobre este tema José C. Valadez se pregunta ¿cuál deshonorabilidad había en la firma de un tratado de tránsito comercial? O sea, según José C. Valadez, el patriota que era Ocampo no pudo haber firmado nada que fuera en contra de los intereses de México. Tras el triunfo del gobierno liberal, regresa a la Ciudad de México en 1861 y, por desacuerdos con Miguel Lerdo de Tejada, Ocampo renuncia a su cargo de secretario de Hacienda. Yo cerraría este apartado con las propias palabras de Ocampo. Uno de mis más marcados defectos es la prontitud en las resoluciones, siendo otro, aunque no menor, porque no siempre incido en él, la obstinación con que persisto en la resolución tomada. Soy de esas personas que no dan consejos si no se les pide, y que, no creyéndose tutores ni guardianes de los otros, no están pendientes de lo que esos otros hagan o no. Todo lo que no es deber mío, dejo que los otros lo cumplan como sepan. Ese era Melchor Ocampo, ese es el liberal que se formó en la lucha en el México del siglo XIX. Esta exposición no estaría completa si no incidimos de alguna forma en el pensamiento de Ocampo. A Ocampo se le considera un enciclopedista, ¿sí?
Se dice que D'Alembert, Diderot, Rousseau, Voltaire, Buffon, Montesquieu y otros grandes franceses del siglo XVIII nutrieron su espíritu, y que él fue un continuador de aquellos innovadores atrevidos que tanto impulsaron al género humano. Esta opinión es de Porfirio Parra, ¿sí? Entonces, sí valdría la pena decir que como científico la personalidad de Melchor Ocampo está bien definida. Según José C. Valadez, como ya lo había destacado, muestra devoción por las matemáticas. En lo que se refiere a la cuestión filosófica, Ocampo es un ilustrado, es un hijo digno del pensamiento de su momento histórico. Para él, la ley es lo más respetable, lo más sagrado entre los hombres, la expresión de la justicia, y la justicia es la razón ilustrada. A su vez, la razón es la antorcha divina, guía que Dios ha dado al hombre. Y aquí nos muestra este debate interesante, racionalismo, justnaturalismo, o este justnaturalismo racionalista que profesa Ocampo. Cree en la ley, la ve en la dimensión de lo sagrado, pero también cree en la divinidad y en cómo la divinidad se transforma de alguna manera en guía para los seres humanos. Es optimista, pertenece al grupo de personas que de buena fe impulsan el desarrollo de la humanidad, además de considerar a las personas que se oponen a esa visión como ilusos y tímidos, prudentes o sensatos, que contribuyen también a la mira de la perfección humana, porque esto que cito es Ocampo, sin ellas la humanidad se precipitaría en las utopías más irreflexivas que de hecho la retrogradasen y en la obligación de volver a empezar el camino. Con ellas, cada paso, aunque más lento, es más seguro y la misma lentitud ayuda a mirar mejor la senda. O sea, estaba a favor de que lo contradijesen, estaba a favor de ver el lado contrario a su posición. Esto a mí me hace reflexionar y yo digo que en Ocampo encontramos una evidencia temprana de la comprensión, aunque no la llamemos así, del tema dialéctico. También, en alguna medida, en Ocampo encontramos una evidencia del sapere aude kantiano. Hay una afirmación de Ocampo donde dice: a pesar de ellas y en su beneficio, la raza nuestra se perfecciona gradualmente, el hombre vive con mayor comodidad enseñorándose por el arte de la naturaleza que le hace conocer las ciencias y llegará, en su gran mayoría de individuos, a emanciparse de todos sus tutores y a ser hombre en todo. La invitación que hace Kant en este ensayo, respuesta a la pregunta ¿qué es ilustración? Ilustración es atreverse a servirse de la razón, pero también ilustración es deshacerse de las tutelas, aceptar de alguna forma este regalo que para los seres humanos es la libertad. Al disertar en torno a los delitos de imprenta y el indulto, el 26 de julio de 1852, con motivo de una petición de Benito Burgos, quien pedía el indulto de una pena de 6 meses de prisión solitaria a la que se le había condenado por la publicación de un escrito, afirma Ocampo que el recurso de indulto es el complemento filosófico de la administración de justicia, porque la administración de justicia se ejerce dando reglas generales a las que deben sujetarse las acciones humanas. Se pregunta si esas reglas generales llamadas leyes son de tal modo inhábiles, sabiamente imprevistas, que nunca merezcan que se hagan excepciones en su aplicación, a lo que responde que no. Destaca que esas excepciones son tan justas como la regla misma y constituyen el objeto de los indultos. Aquí ya encontramos una justicia temperada, una justicia pensada, meditada. Esta labor tan maravillosa del juez. Y me recuerda nuestro párrafo segundo del 17 constitucional. Todo individuo tiene derecho a que se le administre justicia. Justicia. Justicia.
híjole, ya no quiero decir nada porque luego termino diciendo barbaridad y media, pero sí me queda claro que esto que tenemos en México en los tribunales en nada se parece a esta justicia por la que pugnaba Ocampo. Coincide con el pensamiento de Pedro José Proudhon: justicia, amor, individualismo, armonía, libertad, propiedad. Esto es lo que José C. Valadez llama el idealismo ocampense. En su discurso de 16 de septiembre de 1852, cuando era gobernador de Michoacán, titulado por el editor Aprender, Trabajar, Economizar, alude al tema de la sujeción del hombre, afirmando que mientras la organización del hombre se conserve, como hoy muestra la naturaleza, habrá un gran número de individuos fatalmente sujetos a otros, porque para él es naturalmente indeclinable la dependencia y sujeción del débil al fuerte, del ignorante al sabio, del desvalido al poderoso. Y en la obra Mis 15 días de ministro nos muestra una comprensión de las doctrinas de Quinet, de Cabet, de Proudhon y de Louis Blanc. Sí. En lo que se refiere al tema político, sí. Como representante de Michoacán en la asamblea de ese año, ante el debate sobre los alcances de la cuarta de las bases de Tacubaya de 28 de septiembre de 1841 sobre organizar políticamente a la República, Ocampo, a la cabeza de un grupo liberal, quería que se expidiera una nueva constitución en armonía con la verdadera forma de gobierno representativo y popular, la libertad de cultos y la enseñanza laica. En agosto de 1842, en su discurso afirma: la fuerza pública degenerada en oficio, un pueblo libre y un ejército permanente son elementos de pugna y conflicto. El gran problema es mantener su equilibrio. Este solo puede esperarse cuando las ordenanzas sean tales que los soldados no olviden que son ciudadanos. Destaca: la fuerza es una cosa necesaria, pero del modo en que se haya organizada entre nosotros es también una cosa terrible. La milicia ha llegado entre nosotros a ser casi el único objeto de la sociedad. Ella ocupa los primeros puestos del Estado. Ella ha llegado a ser autoridad pública. No le comenten, por favor, a la Policía Federal. Sí, no se lo comenten. No le comenten al comisionado que hay alguien que piensa de manera distinta el cómo se debe organizar una fuerza pública. Así, en su alegato sobre la abolición de la pena de muerte vertido el 30 de noviembre de 1842, al discutirse la fracción 22 del artículo 13, título tercero del proyecto de Constitución, se hace eco de las teorías contractualistas sobre el poder público y destaca que este es la suma de aquellos derechos individuales que los hombres ceden a la sociedad. Lo anterior les sirve para cuestionar el argumento de que la sociedad tiene derecho para condenar a muerte, así como el individuo lo tiene para matar a un injusto agresor. Sostiene que un hombre acometido injustamente y que no puede salvarse de otro modo, tiene derecho de matar, porque es un derecho de los que cede a la sociedad. Sin embargo, considera absurda la consecuencia que la sociedad puede llevar al criminal al patíbulo, porque la sociedad no lo mata defendiéndose. Frente al discurso que pretende que hay hombres cuya existencia es incompatible con la tranquilidad pública y que estos deben morir, y se cita como ejemplo a Napoleón, Ocampo contraargumenta afirmando que Napoleón es título más brillante de las penitenciarías, porque bajo la custodia de Hobson Lowe dejó en paz al mundo, como el criminal lo deja cuando está en buena cárcel. Que no le digan nada a estos que propician fugas de los chapos y esas cuestiones tan extrañas. Por lo anterior, concluye suplicando al Congreso que, ya que no es posible por hoy abolir la pena de muerte, se disminuyan los casos de ese espectáculo sangriento. El 6 de agosto del 46, al triunfo del pronunciamiento federal en contra de Mariano Paredes y Arrillaga, sí,
Mientras se presenta Antonio López de Santana, Melchor Ocampo realiza una mediación entre los generales Mariano Salas y Pedro Lemus sobre quién tiene mejor derecho para ocupar de manera provisional la presidencia de México. Genera una convocatoria para la fundación de hospicios el 28 de agosto de 1847, ¿sí? Y anuncia que tiene una casa cómoda para guardar a las mujeres indigentes y que en otra diversa se recojan a los hombres. Convocación libertaria, al disertar en torno a los delitos de imprenta y el indulto, afirma que en las convicciones de su gobierno está que a la imprenta no se le pongan más trabas que a la manifestación de la palabra o del pensamiento, que es la fuente de esa manifestación, pero respetando, como debe, la legislación vigente, por lo que se solicita se pida al soberano Congreso que los estados puedan conceder indulto sobre los delitos de imprenta conforme a sus leyes particulares, lo que nos muestra a Ocampo como un federalista convencido. En este discurso, Aprender, Trabajar, Economizar, destaca que es posible socialmente liberarse de la sujeción porque el estudio de la naturaleza de los libros o de procedimientos industriales puede procurar el grado de instrucción que cada uno necesita para desempeñar por sí solo su papel en el mundo. Además, el trabajo y la economía pueden dar a cada uno aquel grado de riqueza que en su esfera baste a satisfacer sus necesidades reales y fantásticas. Así, el hombre que aprenda, trabaje y economice a medida que crezca y adelante los varios grados de independencia que necesita para adquirir la plenitud de su libertad, llegará a ser ese rey de la tierra que libre y espontáneamente hace o no el bien y merece por ello el premio o castigo. ¿Sí? Y aquí dice esto que veíamos en la introducción. ¿Queréis ser independientes? Aprended, trabajar, economizad. ¿Queréis que México lo siga siendo? Uníos. Y bueno, tengo aquí otras cuestiones, pero veo que se me está acabando el tiempo. Pienso que si les digo nada más lo que pensaba sobre la división política de su momento histórico, una reflexión que tiene en su obra Mis 15 días de ministro, en ese debate con Comonfort, me parece que cumplo con el propósito de esta exposición. En este contexto, en el terreno de las definiciones ideológicas, sostiene que Ignacio Comonfort lo tacha de puro y que él se abstenía de hacer toda calificación de la persona de Comonfort. Afirma que hasta su debate con Comonfort había visto con indiferencia esa subdivisión porque se había conservado extraño a la política siempre que no estaba en el servicio público. Agradece a Comonfort haber aclarado sus ideas, vislumbrando lo que divide a puros y moderados, acepta que es decididamente puro, aunque sus amistades políticas hayan sido moderadas, afirma, cito a Ocampo. Comprendo más clara y más fácilmente estas tres entidades políticas, progresistas, conservadores y retrógrados, que no el papel que en la práctica desempeñan los moderados. Los progresistas dicen a la humanidad, anda, perfecciónate. Los conservadores, anda o no, que de esto no me ocupo, no atropelles las personas ni destruyas los intereses existentes. Los retrógrados, retrocede, porque la civilización te extravía. Los unos quieren que el hombre y la humanidad se desarrollen, crezcan y se perfeccionen. Los otros, admitiendo el desarrollo que encuentran, quieren que quede estacionario. Los últimos, admitiendo también, aunque a más no poder, ese mismo desarrollo, pretenden que se reduzca de nuevo al germen. Lo anterior le lleva a interrogarse qué son los moderados. Responde afirmando que deberían ser eslabón que uniese a los puros y conservadores, y este es su lugar ideológico. No obstante, dice que en la práctica son conservadores más despiertos, porque para ellos nunca es tiempo de hacer reformas, considerándolas siempre como inoportunas o inmaturas.
o, si por rara fortuna las intentan, solo a medias e imperfectamente. En cambio, los liberales se extienden en la teoría hasta donde llega su instrucción y en la práctica hasta donde alcanza la energía de su carácter, la sencillez de sus hábitos, la independencia de sus lazos sociales o de sus medios de subsistencia. Así, buenos instintos de felices organizaciones, más que un sistema lógico y bien razonado de obrar, es lo que forma a nuestro Partido Liberal. Y aquí nos deja muy en claro el problema de la comprensión de las ideologías. Hasta hace unos años en México hablábamos de izquierda, derecha y centro. Yo me echo una pregunta. Hay un prócer político que dice soy de izquierda y me he preguntado, ¿cómo puede ser de izquierda si tu referente ideológico es Benito Juárez, que era un liberal? Yo me hago esa pregunta. ¿Cómo puede ser de izquierda si le das a la gente supuestamente un apoyo, pero terminas dándole a la Asociación Nacional de Tiendas Autodepartamentales y de Servicios el grueso de ese apoyo? O sea, yo me echo la pregunta. No digo nombres para que no nos ofendamos ninguno de nosotros, ¿sí? Bueno, hay otras expresiones de política de Comonfort que debate Melchor Ocampo que no me interesan de momento. Sí me interesa dejar en claro esto. Que creo que nos muestra el personaje. Cierra el opúsculo Mis 15 días de ministros con una muestra de dignidad, porque considera que aunque existían medios para conservar su cargo de ministro, los desechó por indecorosos e indignos. Con la urbanidad que demandaba, ofrece disculpas a las personas que confiaron en él y afirma: espero con el temor natural de la reflexión, pero con plena confianza por parte de la conciencia, el juicio de los contemporáneos y la posteridad, si es que ésta llega a ocuparse de mí. Quizás la maravilla del hombre público es dejar que su obra se evalúe por el público, ¿sí? El hombre público no tiene esa piel delgada que rechaza la crítica. El hombre público acepta que el espacio público le obliga a que sus acciones públicas sean valoradas por el público. Bueno, aquí me gustaría destacarles nada más que en 1836 se escribe un trabajo sobre cactografía, en 1837 apuntes sobre cactos, complementados posteriormente con otros escritos sobre cartografía y una memoria sobre el género de cactus de Linneo, ¿sí? Diserta sobre la electrotipía, la parálisis, el abate lamenais, ¿sí? También escribe el idioticón hispano-mexicano o estudios sobre las variaciones que sufre el lenguaje español en México. También se le conoce como idiotismos hispano-mexicanos, o más bien primeros apuntes de un suplemento al diccionario de la Academia Española por las palabras que se usan en la República de México como parte del dialecto castellano que en ella se habla, que ese es su título, ¿sí? En el 18 de febrero del 43 escribe sobre un remedio para la rabia. En 1843 una memoria sobre el género Cactus de Linneo, ¿sí? También en ese año Jardines Antiguos de México y Movimiento Espontáneo de una Planta. En 1844 escribe el Quercus mellifera, remitida a la Sociedad Filoiátrica para su lectura en mayo de 1844. Le envía en ese año a Vicente Filisola su ensayo Geografía, rectificación de algunos datos publicados sobre el Río Grande en la parte que corre por el departamento de Michoacán, o más bien desde su nacimiento hasta el lago de Chapala, y apuntes sobre su curso verdadero. Y bueno, como escritor, presenta la Escuela de Lord Byron, traducción de un fragmento de las Memorias de Chateaubriand, ¿sí? Biblioteca Palafoxiana. Escribe un sainete llamado Don Primoroso,
una consulta a los estudiosos sobre la lengua mexicana, además de diversos artículos en el periódico liberal El Filógrafo. Y bueno, nuestro personaje es hipocondriaco, se cree enfermo de léutico, o sea, de sífilis, sin embargo solo era reuma, eso también es importante. Y en cuanto a su muerte, si me permiten ustedes, recibe el aviso de que va a ser aprehendido, esto ya lo medio vimos, recibe el aviso de que va a ser aprehendido por los conservadores, quienes lo acusan de traición por la firma del Tratado Maclean-Ocampo. No huye, está en su hacienda de Pomoca, ¿sí? Está confiado en que puede demostrar su inocencia. Sin embargo, el 29 de mayo de 1861, José María Aguirre dice en el Congreso de Michoacán que allá en Veracruz puso a los pies de los noramericanos la dignidad y decoro nacional con el Tratado Maclean, refiriéndose a Ocampo. Para narrar la muerte me apoyo en Niceto de Zamacois, y él dice que en 1861 comunica a Juárez su deseo de retirarse a su hacienda de Pomoca. El 1 de junio de 1861, un grupo al mando del español Líndoro Cajigas llegan a Huapango, estancia de la hacienda de Arroyo Zarco, donde se encontraba Félix Zuluaga y Leonardo Márquez, varios jefes conservadores. Piden su muerte, sin embargo, Félix Zuluaga se opone y decide sujetarle un consejo de guerra. Bajo la custodia de Antonio Taboada, Valadez dice que es Antonio Andrade, lo llevan a la hacienda de La Cañada, Valadez dice que es la hacienda de Caltenango, a media legua de Tepeji, donde se le notifica que iba a ser fusilado. Pide redactar su testamento, donde escribe: próximo a ser fusilado, según se me acaba de notificar, declaro que reconozco por mis hijas naturales a Josefa, Petra, Julia y Lucila, y que en consecuencia las nombro herederas de mis pocos bienes. Adopto como hija a Clara Campos para que herede el quinto de mis bienes a fin de recompensar de algún modo la singular fidelidad y distinguidos servicios de su padre. Nombro por mis albaceas a cada uno in solidum et in rectum, a don José María Manso de Tajimaloa, a don Estanislao Martínez y al licenciado don Francisco Benítez, para que juntos arreglen mi testamentaría y cumplan esta mi voluntad. Me despido de todos mis buenos amigos y de todos los que me han favorecido en poco o en mucho, y muero creyendo que he hecho por el servicio de mi país cuanto he creído en conciencia que era bueno. Tepeji del Río, junio 3 de 1861, Melchor Ocampo. Llega al sitio donde iba a ser fusilado, entre la hacienda de La Cañada y Llano de San Francisco, en Atonguillo. Se acerca a los soldados encargados de fusilarlo, reparte 40 duros, entre ellos le suplica que le apunten bien para morir sin sufrimiento, rehúsa el auxilio espiritual y muere sin dar muestra de temor. Raúl Noriega sostiene que Ocampo rehusó arrodillarse ante el pelotón de fusilamiento para quedar al nivel de las balas. Los asesinos de Ocampo cuelgan su cuerpo en un pirul y huyen de Tepeji. Y bueno, quizás habría que cerrar esta exposición diciendo que más allá de todo lo que se pueda decir de este personaje, hay algo que es claro. Hay un contexto significativamente ejemplar en su vida. Hay una serie de lecciones que los mexicanos del siglo XXI no podemos ignorar. Muchas gracias.